y si tiene que ser el 24 o el 25, que sea. Quiero decir, queda más de un mes para poder formar gobierno en este país y evitar la repetición de las elecciones, y desde luego los socialistas no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que pase el tiempo. Hemos sido los primeros desde que Rajoy renunció en intentarlo, no hemos dejado de hacerlo y no vamos a dejar de hacerlo porque entendemos que merece la pena. Entendemos que hay una mayoría de cambio en el Parlamento, que se pueden compartir gran parte de las políticas, desde luego las más importantes para ellas hay mayorías alternativas en el Congreso, y hay una excelente oportunidad para abrir un tiempo nuevo en España y para poner en marcha un gobierno de cambio. No vamos a dejar de intentarlo hasta el último minuto, y por eso creo que es una buena noticia esa reunión, donde desde luego acudimos con la mejor voluntad para poder desbloquear esta situación y conseguir que España por fin tenga un gobierno y que ese gobierno sea de cambio. Se han quejado ustedes mucho de que Pablo Iglesias comenzase prácticamente hablando de sillones, pidiendo esos 6 ministerios y su vicepresidencia para él. Pero en los últimos días ha habido medios de comunicación que han filtrado que el plan de Pedro Sánchez para conseguir que Podemos se abstenga y permita su investidura sería ofrecer 2 sillones en concreto. Uno para José Julio Rodríguez, ex GEMAT, el de Defensa, y otro para la ex jueza Victoria Rosell, el de Justicia. ¿Qué hay de cierto en esto? No hemos hablado de sillones, hemos sido coherentes con lo que hemos dicho en todo momento. Tratamos de avanzar en políticas y de la discusión y del acuerdo sobre esas políticas, entonces saldría una fórmula de gobierno. Nosotros alcanzamos en su día un acuerdo con Ciudadanos que contiene 200 medidas, aunque en realidad son más, que entendemos que la inmensa mayoría serían compartidas por la mayoría del Parlamento. Hay más de 140 que tenemos cuantificadas y que no son menores. Son la universalidad del sistema de sanidad, son que las becas estén garantizadas por derecho, son una renta mínima garantizada para 700.000 personas que hoy están en situación de pobreza, son que la validez de los convenios colectivos de 5 millones de trabajadores retomen su vigencia. Son medidas muy importantes que podemos compartir, desde luego, las fuerzas del cambio. Por eso entendemos que merece la pena y vamos a seguir intentándolo, y desde luego seguiremos intentándolo en base a la hoja de ruta que hemos marcado, que es acordando políticas, acordando un programa de gobierno. Por cierto, un programa de gobierno para un gobierno que sea estable, para un país que necesita un gobierno que trabaje con normalidad y que revierta gran parte de las políticas que ha puesto en marcha el señor Rajoy. Esto es lo que estamos intentando. Si hay acuerdos políticos sobre las políticas, de ahí surgirá una forma de gobierno. Están escuchándolo aquí en la mesa, por ejemplo, Paco Maruenda y varios periodistas. Cuando habla usted del gobierno estable, Paco Maruenda se ha encogido de hombros. Yo la verdad, desde el cariño que le tengo a Óscar López, que es muy brillante parlamentario y muy hábil a la hora de hacer este tipo de esgrimas, hay una cuestión muy sencilla. Aquí los únicos que pueden hablar de sillones es el PSOE, de colocar a Pedro Sánchez sí o sí presidente del gobierno. Podemos no tiene derecho a un gobierno paritario como en Valencia. Y luego, cuando decía esto de las fuerzas del cambio, yo miraba Ciudadanos, Internacional Liberal, PSOE, Socialdemócratas, Podemos, la izquierda radical en Europa, es decir, en el Parlamento Europeo están ahí sentados con todas las formaciones radicales. Digo, eso es, vamos, café para todos. Es una cosa realmente, querido Óscar, de lo más sorprendente. Yo no sé qué coincidencia ideológica puede haber y programática entre Podemos y una formación de centro-derecha, centro izquierda, centro, vamos, como Ciudadanos. Es que se me escapa, mi inteligencia debe ser que no tengo mucha capacidad de análisis, se me alborota mi coco. Pues Paco, bienvenidos todos, digo tú y yo y todos, a la nueva política, ¿no? Esta de la que tanto se ha hablado y de la que, por cierto, yo recuerdo siempre programas que tuvieron mucho éxito, algunos de este grupo de comunicación, un debate, recuerdo, en una cafetería con 6,5 millones de espectadores entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, que salieron poco menos de allí que diciendo que lo tenían todo acordado y que era posible cambiar las cosas, ¿no? Lo he visto como tú lo has visto y lo ha visto media España, ¿no? Yo creo, por hablar con seriedad, ¿no?, de la nueva situación, donde los españoles han votado y han dado el resultado que ha dado el Parlamento, que hay que intentar llegar a acuerdos, que no es la política antigua donde el partido que ganaba tenía una mayoría suficiente, inevitablemente hay que llegar a acuerdos. Y por lo tanto, si lo abordamos con el prisma anterior, sencillamente mirando siglas, mirando nombres, será difícil. Ahora bien, si discutimos sobre si merece la pena hacer una renta mínima garantizada, veremos que nos podemos poner de acuerdo. Si discutimos sobre, como he dicho, la vigencia de los convenios colectivos, veremos que nos podemos poner de acuerdo. Habrá cosas en las que no, habrá cosas en las que sí. Y la pregunta al final del día es, ¿merece la pena aquellas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo? ¿Merece la pena sacarlas adelante? Y yo creo que sí. Es más, te doy un ejemplo muy concreto, Paco. Es verdad que en el debate de investidura
no hubo una mayoría suficiente en las 2 veces que se votó, es verdad. Pero el Parlamento, el Congreso y el Senado han seguido funcionando. Y estamos votando en el Congreso y en el Senado cosas muy importantes para la vida de la gente, donde sí se está produciendo una coincidencia, por cierto, entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. La semana pasada, sin ir más lejos, en el Senado, una para paralizar la LOMCE y poner en marcha un acuerdo educativo y garantizar que las becas fueran un derecho por ley. No son temas menores, afectan a miles de ciudadanos. Yo creo que merece la pena. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en esas políticas, merece la pena provocar el cambio en España, porque además yo sí creo que hubo un voto mayoritario de cambio en España. Le pregunto también José María Calleja desde Plató. Sí, buenos días. Yo percibo en la ciudadanía una situación un poco de irritación. Hay una contradicción entre las urgencias de los problemas de la gente y la parsimonia aparente con la que ustedes están tomando la tarea de poder llegar a un gobierno. ¿Van a apurar ustedes hasta el minuto 92, digamos, con el descuento del partido? ¿Da usted por inevitables unas elecciones anticipadas? ¿Por qué esta lentitud, cuando en principio tendría que ser todo mucho más rápido si atienden ustedes a lo que es la demanda ciudadana? Yo no solamente comparto lo que acabas de decir, sino que me preocupa, porque es verdad que es la primera vez que en España tenemos que practicar esta política. Quizás también eso sea una de las causas. No hay precedente en España y, por lo tanto, no hay un manual, no hay una hoja de ruta a la que mirar qué pasó en el pasado, porque es la primera vez. Yo puedo decir que desde el punto de vista del Partido Socialista no hemos parado. Nos sentamos con todos los partidos, pusimos un documento encima de la mesa. Es verdad que Podemos se sentó y se levantó al día siguiente, es verdad, pero bueno, vamos a intentar retomar. Nosotros no hemos dejado de intentarlo en ningún momento. Es más, quiero recordar que tiramos 40 días hasta que Rajoy dio su segundo no. Y por lo tanto también hay 40 días ahí que hay que meter en la suma. Desde luego nosotros no vamos a dejar de intentarlo. Pero a mí me preocupa como a usted, esa percepción de que mucha gente diga, oiga, es que hemos cambiado, es que ya no queremos mayorías absolutas, queremos que los partidos se pongan de acuerdo y que luego los partidos no se puedan poner. Por eso creo que el Partido Socialista es quien lo está intentando o quien más lo está intentando y desde luego no vamos a dejar de hacerlo. Y no tiene por qué ser hasta el último minuto, que sea mañana, oiga, si fuera mañana posible, mejor. Nosotros desde luego dimos el paso, fuimos a 2 investiduras, no hemos dejado de estar sentados con otras fuerzas políticas y acordando sobre políticas concretas. Es más, eso que dice usted, yo lo percibo. Es verdad que también lo percibo en la calle, si quiere, experiencia personal. Es verdad que esto es sociología cercana, pero lo que me dice todo el mundo es arréglenlo ya, pónganse de acuerdo ya, pongan en marcha un gobierno ya. Yo creo que hay una voluntad mayoritaria entre los ciudadanos de no tener que devolverles la pelota y tener que volver a votar, sino que lo que quieren es que haya un acuerdo. Desde luego el PSOE se ha empeñado en ello y no va a dejar de hacerlo. De 0 a 100, ¿qué riesgo ve usted de elecciones anticipadas? Yo no voy a cuantificar. Para empezar, porque todos estamos aprendiendo en este proceso, todos, nosotros los primeros. No hay precedentes y, por lo tanto, tampoco conocemos el comportamiento ni la trayectoria de algunas fuerzas políticas que son nuevas y que se están incorporando ahora a las instituciones. Tenemos que ver, hay fuerzas políticas que cambian el discurso rápidamente. Son cosas nuevas que tenemos que abordar. Nosotros, desde luego, estamos intentándolo. Yo no puedo cuantificar a día de hoy, soy incapaz. Yo, desde luego, le digo que nuestra voluntad es firme y contundente. Evitar las elecciones y conseguir un gobierno. Vamos a seguir en ello. El temor de la mayoría, lógicamente, es que en este proceso de aprendizaje al final tengamos que ir a septiembre, que sería, en este caso, el 26 de junio. Déjeme que le pregunte también por José Ramón Gómez Besteiro, exsecretario general de los socialistas en Galicia. Dimitió hace ya casi una semana, el pasado viernes, y hoy publica esto La Razón. Dice, la UDEF cifra en 3 millones los gastos de dudosa legalidad de Besteiro. Añade, por ejemplo, que se incluyeron 170.000 euros en comida o en acupuntura, como si fueran gastos sociales. Señor López, la intención de Pedro Sánchez en todo momento era no retirarle. Dejó que fuese él quien tomase la iniciativa de marcharse. Bueno, Pedro Sánchez tiene, y además lo modificó el código ético más estricto que hay en ningún partido en España y se ha aplicado en todo momento. El señor Besteiro no fue cargo público, el señor Besteiro ha renunciado, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos. Y en este caso, incluso he leído que también el señor Besteiro también se está defendiendo, tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, insisto, ya no es cargo público ni orgánico, porque incluso se le están imputando, parece ser, algunos gastos a la Diputación de Lugo en el periodo en el que ni siquiera era el presidente, era el PP quien presidía la Diputación de Lugo. Bueno, él ahora mismo, insisto, no es cargo público, no es cargo orgánico, y creo que también tiene todo el derecho a defenderse y que la justicia actúe y que dicte sentencia cuanto antes. Le quiero hacer también una pregunta desde Plató, Nacho Martín.
Sí, buenos días, señor López. Yo veo que ustedes desde el Partido Socialista se llenan mucho la boca con la idea de respetar la voluntad de los españoles, de hacer aquello que han pedido los españoles, lo que han pedido es cambio, dicen ustedes constantemente, pero yo lo que me pregunto es que si de lo que se trata es de respetar la voluntad de los españoles y en el bien entendido de que es muy difícil descifrar cuál es esa voluntad una vez han pasado las elecciones y lo que está claro es que no hay una mayoría de ningún partido que pueda formar gobierno en solitario, ¿cómo es posible que ustedes descifren esa supuesta voluntad de los españoles, partiendo de la base de dejar de lado precisamente la fuerza que mayoritariamente han votado los españoles? Es verdad que no con una mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero sigue sin dejar de ser el primer partido dentro del arco parlamentario, el Partido Popular, y ustedes en cambio se niegan por activa y por pasiva a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquella que ha sido precisamente la principal fuerza votada por los españoles. Pues porque en esta situación hay distintas lecturas y yo respeto todas, respeto la suya, que puede ser esa, y nosotros tenemos otra. Nosotros entendemos que es verdad, y ahí están las pruebas, no ha habido una mayoría suficiente solo en la izquierda, no ha habido una mayoría suficiente solo en la derecha, no ha habido una mayoría suficiente, si quiere usted, en lo que algunos llamaban los viejos partidos ni en los nuevos partidos, no ha habido una mayoría suficiente ni en el PP ni en el PSOE, pero sí que entendemos legítimamente, y podemos discrepar usted y yo, no pasa nada, estamos en democracia, que lo que sí que hay es una mayoría de cambio, que lo que sí que ha habido una mayoría de ciudadanos en este país que querían poner fin al gobierno del señor Rajoy y a sus políticas. Es más, algunos, nosotros desde luego en el Partido Socialista, hemos estado 4 años, yo eso lo puedo contar en primera persona, movilizándonos en las calles, denunciando en el Tribunal Constitucional, llevando iniciativas al Congreso, al Senado, para rechazar la ley Mordaza, la ley Wert, la reforma laboral, la contrarreforma local que acaba de dictar el Constitucional una sentencia en contra. Hemos estado 4 años combatiendo y rechazando las políticas de Rajoy. No tendría ningún sentido ahora que después de presentarnos para un cambio, le demos una prórroga al señor Rajoy, que entendemos ha sido rechazado ampliamente por la mayoría social. ¿Puede haber otras lecturas? La suya puede ser diferente, yo la respeto. La nuestra es esta, y desde luego es lo que estamos intentando, poner en marcha esa mayoría de cambio. Se lo digo de otra forma. Ha habido elecciones en España, y el Parlamento ha cambiado, pero el Gobierno no. Hoy lo que piensa la mayoría del Parlamento no es lo mismo que piensa el Gobierno. Si discutimos en el Congreso de los Diputados, y ya lo estamos haciendo, la ley Wert, verá usted que hay una mayoría en contra de la ley Wert, cuando hace 3 meses había a favor, porque el PP tenía mayoría absoluta. Quiero decir, hay una mayoría ciudadana que ha rechazado esas políticas que ha puesto en marcha el señor Rajoy. Óscar López, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, gracias como siempre por ser tan amable y atento.